y me gusta la vida saludable. Un gran aporte ha sido el servicio de agua purificada Manantial, perfecta para mi hidratación y la de mis hijos. Además, desde que tengo el servicio he dejado de comprar botellas de agua, isotónicas o jugos, ya que voy rellenando mi botella cada vez que salgo. Te entregan el agua en la puerta de tu casa y el despacho es gratis. Visita manantial.com y conoce todas las soluciones que Manantial tiene. Ya somos 1 millón de chilenos disfrutando Manantial. ¿Y tú cuándo? Ni se te ocurra dejar de seguirnos en Twitter. Ya está de vuelta la Generación Clave 92.9. Más que el mejor amigo del hombre, es un miembro de tu familia. Las chicas de Bigotes Bet ya están en Generación Clave para contestar tus preguntas. ¡Wow! ¡Ay! Pucha. ¿Voy a hacerlo yo? Ya. Lo que pasa es que les vamos a contar que hoy día tenemos a Canito, que es nuestro nuevo control. Se llama Alejandro. Entonces la Isi les voy a explicar lo que hay que hacer. Porque aparte la Cami no ha escuchado la nueva presentación de Alo Bigotes. No ha tenido ese placer todavía. Entonces, la Isi fue a ayudarlo, pero estamos ya con la Cami y la Javi, que están instaladísimas. ¿Sí sonó? ¿Y nosotros no la escuchamos? Ah, somos las peores. Sí sonó la presentación. Eso nos pasa por no estar escuchando. Eso nos pasa por no estar escuchando. Eso le pasa a todo el mundo que trabaja en radio y que no está escuchando. Hay que escuchar siempre. Pero la podemos poner de nuevo para que la Cami la escuche. Digo que la Cami no estaba la semana pasada. Ahí vamos. Más que el mejor amigo del hombre, es un miembro de tu familia. Las chicas de Bigotes Bet ya están en Generación Clave para contestar tus preguntas. ¡Wow! Oh, es muy buena. Es demasiado buena. Hay que escucharla 1000 veces. ¿Te gustó, Cami? Ay, la Cami está muteada. Hay que darle. Oye, mientras aló. Sigue dándome. Ahí sí. Sigue dándole. Oye, antes de empezar con la sección, cacha que quería contarles una noticia que encontré en Soy Temuco sobre Copito, el primer perro en ser reconocido como recolector honorario de basura en Purranque. Qué bacán. Cacha, mira, déjenme contarles la historia. Es demasiado bacán. bacán. En nuestras redes sociales. En las redes sociales están las fotos. Es un perrito que acompaña a los trabajadores del aseo martes y jueves para recorrer las calles de la comuna. Una radio local y funcionarios municipales lo condecoraron con una nueva chaqueta reflectante y una medalla honorífica. Porque ¿qué es lo que pasa? Apenas se detiene el camión de la basura, Copito se baja, mueve su cola, se dirige hacia donde los vecinos de la comuna de Purranque, esto es en Osorno, y agarra las bolsas y ayuda a sus compañeros de trabajo a tirarlas al camión. No, ¿qué tal? Qué cosa más linda. Lindo, y hay fotos. Como que usaron su obsesión por las bolsas de basura, porque todos los perros tienen una obsesión con las bolsas de basura. Sí. Está bien enfocada. Sí, totalmente enfocada. ¿Cómo están, chiquillas? Súper bien. Oye, me gusta mucho el tema que proponen para hoy día sobre la esterilización y la castración. Claro. Hay mitos, Muchos. verdades. Exacto. Mira, yo tengo que reconocer que a mí me da un poquito de pena la parte de la esterilización. Cuéntanos, ¿por qué te da pena? Porque encuentro que mi perrita es tan A, bonita, B, inteligente y C, calentita, que obviamente sería una buena madre. Entonces digo, ¡ay, qué ganas de cruzarla! Pero después digo, no hay que cruzar a los perritos, hay que esterilizar. ¿Qué hay que hacer? Porque casi con los cachorros, ¿sí? Claro, claro, son ¿cuántos? ¿Seis familias que hay que buscar? A menos que los tengáis regalados, que sepáis que tenéis hartas personas que están dispuestas a tener esos cachorros. Pero uno de los temas importantes de este tema de la esterilización es que en el fondo, más allá de qué vas a hacer con esos perritos, es cuántos otros perritos que podrían estar siendo adoptados no van a ser adoptados porque tú estás teniendo más perritos. Exacto. ¿Me cachai? Esterilización es amor, dicen por ahí. Es parte de lo que hay que hacer. Bueno, ayúdenme con los mitos y leyendas. Mitos y leyendas de la esterilización. En Alo Bigotes. En Alo Bigotes. A ver, ¿qué es lo que ustedes han escuchado? No sé, el típico que dicen, no esterilice a tu perrito, ¿por qué? Cambia de personalidad. Ya. Cambia de personalidad. Va a ser otro perro, otro gato también puede. Que hay que operar a las perritas después de la primera camada. También. Claro. O después del primer celo. Sí. Del primer celo también. Por ejemplo, eso de que esperen por lo menos la primera camada. No, eso para nada. Ojalá no llegar al primer celo inclusive. Ya, ojalá esterilizar antes, cosa de que las hormonas sexuales, que son las que influyen en muchas patologías, por ejemplo tumores mamarios,
que es súper clásico en perritas viejas que no han sido esterilizadas, se presenten. Claro, entonces, si esterilizan antes, pueden evitar que esas hormonas aparezcan y empiecen a provocar problemas. La piometra, que es una enfermedad súper grave que le da a las perritas, cada celo es un riesgo mayor de que tengan esa enfermedad y es complicadísima. Claro, en el fondo, esterilizar puede aumentar la riesgo vida de de tu... enfermedad. O sea, Absolutamente. La vida de tu perro. Sí, la esperanza de vida de todas maneras aumenta. Pero ¿es verdad que los perros y los gatos se ponen flojos y gordos cuando están esterilizados y castrados? Ese es otro mito, de que tu gato o tu perro se va a poner gordo. A ver, toda la energía que uno utiliza para poder vivir, está como distribuida. Por ejemplo, si los perritos que no están esterilizados, hay una energía que está siendo utilizada para que su sistema reproductor esté en buen estado, por ejemplo. Si ese animal es esterilizado, esa energía que está siendo utilizada va a ser utilizada para seguir viviendo y ser utilizada, por ejemplo, para caminar, por ejemplo. Ya, entonces, lo ideal es que ese animal tenga siempre sus rutinas de paseo. Las actividades que normalmente tienen que las seguir. sigan así. Claro, no es cierto de que ese animal va a estar más gordo. Si ese animal está más obeso después de ser esterilizado, es porque en una de esas las rutinas que está teniendo no son las suficientes. Claro. ¿Ya? Porque de raíz ese animal no está teniendo, esterilizado o no está teniendo una rutina de actividad que es adecuada para ese animal. Oye, pero igual se tranquilizan un poco, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los gatos machos, y bueno, y de las hembras también, es un cambio de personalidad completo, no en el mal sentido. No es que tu gato vaya a dejar de ser tu gato, sino que ya no tienes el temor de que vaya a salir, de que vaya a llegar herido, de que se ponga violento. En ese sentido es como muy... Siempre ha sido mucho más común pensar en la castración de un gato macho. Claro. Siento yo que en los perros, hembra y hembra-gato también, siento que uno tenía un gato antiguamente y siempre el gato era castrado. Ahora, la castración y la esterilización es como para a todos por igual. En el fondo hay más cultura. ¿Por qué fue no castrar a un macho de perro? ¿Por qué? Hay varias razones. Bastante. Sí, hay muchas razones. Bueno, una razón de salud es porque disminuye la probabilidad que tenga cáncer a los testículos, que es súper importante. Ajá. O por ejemplo también cáncer prostático. Perfecto. ¿Ya? Entonces ya con la parte reproductiva ya eliminan esa posibilidad. Perfecto. No existiría. ¿Ya? Es como una Angelina Jolie. Claro. Pegarse, ¿no? Sí. Absolutamente. Un por si acaso. Angelina Jolie ya tuvo un par de cachorros. Sí, pues sí, ahí tranquilita, sí, bueno, es lo mismo. Ya bueno, ¿por qué otra razón es bueno castrar a los machos perrunos? Por ejemplo, hay una agresión que se relaciona a la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Eliminando esta hormona, es como ayuda a un tratamiento de modificación conductual. Nunca va a ser como la solución, ¿ya? Pero ayuda. Sino que absolutamente. Por ejemplo, ayuda. con el marcaje, por ejemplo, que También, dejan sí. de marcar en todas partes una vez que... Es muy probable que disminuyan alto porcentaje el marcaje, pero en algunos casos se mantiene, pero hay que ver otros factores. Pero sí, es una ayuda para eliminar el marcaje en perro o en gato. Si tu perro no es agresivo, no marca, es un perro tranquilo y no lo has castrado, ¿igual se recomienda hacerlo por el tema del cáncer? Sí. Aumenta considerablemente la esperanza de vida y imagínate, un perro que se escapa, porque por ejemplo hay una hembra que está, por ejemplo, en el parque. Tu perro está en tu casa, puede estar encerrado, pero hay perros que son capaces de escaparse porque hay una hembra en celo afuera. Ah, claro. ¿Ya? O se pierde el perro, se reproducen y aumenta la cantidad de perros vagos en la calle. Por y ejemplo, gatos también. Otro mito de que existe, ¿qué? Vamos Vamos a canción, ¿te tinca? Sí, vamos. La gaita tirando todas las preguntas de una. Stop right now. Thank you very much. Ya, vamos a una canción y ya volvemos. Haga sus preguntas en nuestro Twitter, @Radio La Clave, porque Aló Bigotes está aquí, Bigotes Vet, para que conteste sus preguntas sobre esterilización, castración y en general cualquier otra pregunta que tengan las chiquillas la van a ir a abordar. Esto es Blur, Ong, ong. una canción.